Es la presentación de esta exposición que gracias a Europa Laica la tenemos con nosotros y la vamos a tener durante cierto tiempo para que se pueda ver, se pueda reflexionar sobre ella. Yo como coordinador local soy el que voy a dar la bienvenida a los ponentes y sobre todo hacer alguna reflexión. Esta mañana mirando en internet algunas otras cosas me he encontrado con una noticia que ocurrió en abril pasado, en el que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, encomendaba a la Virgen del Rocío las gracias por su ayuda para salir de la crisis. Noticias como esta nos demuestran que en vez de caminar hacia adelante, estamos volviendo a situaciones antiguas, a situaciones retrógradas, donde la apelación a los milagros, donde la apelación a que la providencia o que las fuerzas divinas, los dioses, nos sacarán de los apuros, pues vuelven a ser las soluciones, ¿no? Es como pasaba en la Edad Media cuando se hacían las rogativas para que lloviera, y no en la Edad Media, sino hasta hace poco. Bien. Frente a eso, y frente a la ofensiva que la derecha está teniendo en estos momentos, una ofensiva eminentemente ideológica, en el que el elemento religioso, el elemento proselitista, es un elemento fundamental, nosotros tenemos que ser beligerantes. No podemos ser neutrales, no podemos estar de brazos parados, sino que tenemos que ser beligerantes. Cada uno de nosotros, en el ámbito en el que estamos, tenemos que manifestar esa beligerancia. Yo, modestamente, hace poco, en un premio que me dieron de importante información, pues tuve la osadía de sacar una camiseta, y lo digo porque lo sentí con el alma y lo volvería a hacer 1000 veces. Saqué una camiseta donde decía, pero una escuela pública, laica y de calidad. Yo pienso que hay que reivindicar en todos los foros, ante la opinión pública, esa apuesta por el progreso, esa apuesta por una escuela científica, por una escuela racional, que huya precisamente de estas tentaciones de volver al pasado. Y un poco esta exposición que nos ha traído Europa Laica pretende eso, es decir, pretende apostar por la laicidad, porque la religión no forme parte de los currículums, no forme parte de lo que es la educación, sino que tiene cada cosa su ámbito. Tenemos 3 personas que nos van a desarrollar ideas sobre el tema de laicidad. Me permitís que primero presente a Paco Delgado. Paco Delgado es el presidente de Europa Laica. Ha venido, él vive en Albacete, ¿no? Ha venido desde Albacete expresamente para esta inauguración y por lo tanto le damos las gracias efusivamente. Luego también tenemos a María Teresa Molares, que también hará unas reflexiones. Ella es profesora de la universidad, es socióloga, y evidentemente pues el área de educación ha contado con ella para hacer algunas reflexiones, y Miguel Mauri, que es el coordinador de Lloves, que también va a participar. Él va a ser el primero que va a intervenir, después intervendrá María Teresa y cerrará Paco Delgado, que creo que hará referencia a lo que en estos momentos es actualidad, del mayor peligro que tenemos que se cierne sobre nosotros, que es una ley de educación terrible, ¿verdad? Y donde este elemento de laicidad brilla por su ausencia, que yo sepa. Muchas gracias y ya le doy paso a Miguel. Bueno, muchas gracias, Cabello, por esta presentación, y muchas gracias también a Europa Laica por haber venido aquí a exponernos lo que es la escuela laica, la escuela pública. Miguel, más alto. Perdón, decía que muchas gracias. No, sin micro. ¿No se me oye? Más alto, sí. Vale.
Bueno, muchas gracias, Cabello, por la presentación y por darme la oportunidad a mí y a todo yo de exponer nuestra opinión, nuestra idea sobre el laicismo y sobre la escuela pública. Y muchas gracias también al área de educación por preparar todo esto en conjunto con Europa Laica. Bien, yo coordino al grupo de Lloves y somos un grupo de gente que siempre que mantengas una conversación con nosotros te vamos a hablar de una misma problemática. No podemos pagar las tasas universitarias y no podemos continuar estudiando. De repente los estudios superiores que tenemos, que nos ha dado la universidad, ya no sirven, ya no son suficientes y ya no valen. Ya no pueden darte un trabajo y hay que pagar un máster, hay que seguir estudiando y seguir pagando. Es una conquista de más mercado por parte de la clase capitalista, de la clase propietaria de la educación. Es un proceso de elitización de la educación. La clase trabajadora trabajará y no tendrá las herramientas intelectuales para opinar, para emanciparse, para liberarse. Y la clase burguesa podrá estudiar, podrá tener mejores trabajos y podrá seguir dominando. Nos parece que es una polarización de la sociedad en la que en cualquier caso nosotros salimos perdiendo. Aparte, y me parece a mí que es lo peor, lo más grave de todo, es un robo del patrimonio de la humanidad. La cultura, la educación y el arte es algo que los seres humanos hemos construido año tras año durante muchísimos cientos de años. No pueden adueñarse unos cuantos accionistas, banqueros, ni una iglesia, sea la que sea, de lo que nosotros, mediante método científico, hemos tratado de descubrir. No pueden decir que eso es suyo y que pueden utilizarlo para sacar patrimonio, para sacar beneficio económico. Es la utilización de algo que es patrimonio de todos para incrementar su propia opulencia. Es la comercialización de lo que es de todos y una violación de uno de los derechos que figuran en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en nuestra propia Constitución, que es el derecho a la educación. Es por eso que nosotros reclamamos el derecho a recibir cultura y educación desde una perspectiva laica y una perspectiva que nos permita utilizarla para ejercer nuestros derechos y defender nuestras libertades. Por otra parte, ¿qué decir de la Iglesia Católica? Aliado tradicional del poder y del beneficio económico, del beneficio propio, que maneja la mentalidad de las sociedades y la cultura para mantenerla servil a sus aliados, ahora la clase burguesa. Podemos recordar, y de hecho tenemos fotos aquí que lo demuestran, que se alió con el franquismo, que se alía ahora con las clases burguesas. La Iglesia Católica siempre va a estar en contra de nuestro propio progreso y por eso tenemos que reclamar lo que es nuestro, que es el patrimonio cultural. En Lloves tenemos muy claro que luchar por el laicismo, luchar por la escuela pública y luchar por la libertad del ser humano y de la emancipación de la clase trabajadora. Gracias. El símbolo fálico, vamos a bueno, yo agradezco en primer lugar a Europa Laica, a Alicante Laico, la lucha en estos tiempos tan extraños, porque lo de difícil es ya estar más que superado, de seguir adelante con una lucha que es casi socialmente invisible, pero que continúa. Agradezco a los Lloves que hayan tenido la gentileza de pedirme que hablara aquí como filósofa más que como socióloga. Yo siempre reivindico esa condición. Y para cosas que uno siempre había pensado, especialmente cuando se fundó esto que fue movimiento político y social en sus orígenes, que fue Izquierda Unida y que atrajo aquí a mucha gente de mentalidad laica, y que después se ha visto iluminado y reforzado y enriquecido, aparte de pues eso, las cosas que uno lee y comenta con otros y discurre y tal, con mi paso por la ciudad de Bruselas, por la Universidad Libre de Bruselas y por la fuerte presencia que de la mano de algunas personas de esa universidad tiene la laicidad en la Universidad Libre de Bruselas
y también en la ciudad de Bruselas. Por ejemplo, pues han hecho una exposición sobre la blasfemia, que yo sugerí que la trajéramos aquí y luego dije, no, pueden pasar muchas cosas graves. En este periplo de pensamiento y de aprender cosas y de intentar difundirlas por ahí. Si yo creo que se me oye, ¿verdad? No, dicen, los que están al lado dicen que no. Tienen algún problema. Bueno, ¿lo separo así, José Antonio? Vale, es que estoy desentrenada. Entonces, la primera cuestión es que la invisibilidad de la laicidad hace que incluso el término laico y el concepto laicidad esté muy poco entendido entre la población. Y yo sí que quería reivindicar lo que yo entiendo que es el sentido profundo de libertad profunda, que todo proceso de construcción del ser humano, que aún no se ha terminado de construir, aún no hemos llegado al ser humano, se debe de conquistar. En las inmediateces de nuestra historia está la Revolución Francesa y todo lo que la Ilustración intentó de abandonar, y digo solo que intentó, yo creo que no lo hemos conseguido, abandonar los principios de autoridad intelectual y de jerarquización del pensamiento para avanzar en la búsqueda de condiciones cada vez mejores para la humanidad, que son imprescindibles desde esa libertad, que es contradictoria con el principio el concepto de religión. Cada uno en su ámbito particular, en su conciencia personal, en sus relaciones con los valores morales y esas cosas, tendrá las relaciones que considere necesarias con eso que nos han enseñado y que está tan metido, tan inculcado en nuestra cultura y en nuestro pensamiento, pero el avance hacia una sociedad justa, hacia una sociedad libre, exige la ruptura de esas cadenas, que ahí hay tres, pero hay muchas más. En el ámbito religioso, luego, ahí está la religión cristiana, la musulmana y la judía. Hay otras que ejercen esa misma función de atar, es decir, de ponernos en nuestra mente unos principios que a lo mejor son muy pocos, pero con tal fuerza y con tal claridad que asumimos como los principios de la vida y que realmente nos cuestionamos. Esto es incuestionable porque nos lo han inculcado. Gracias, Teresa, gracias al compañero Miguel, Antonio, que nos une amistad de hace ya muchos años, desde que María Ángeles coincidió conmigo en la Junta Directiva de la Confederación Española de APAS, ¿no? Bueno, pues es un lujo estar aquí en este local que me han explicado la historia, es un lujo tener aquí unos paneles que han hecho un grupo de compañeros en sus ratos libres en Rivas hacia Madrid. En Rivas hacia Madrid hay un grupo de laicistas que llevan varios años trabajando, que están anexados a Europa Laica, pero que tienen su autonomía propia. Son unos 50, 60 compañeros y compañeras. Y entonces en sus ratos libres han hecho un día uno, otro día otro, otra semana otro, y han ido construyendo a lo largo de todo el año una serie de paneles hechos por personas, bueno, pues con todo el interés del mundo y que deben de provocar pues un debate. Bueno, primero también agradecerle a Luis Sirven, que es el coordinador de Alicante, que haya tenido la idea de traerlo aquí a Alicante y que haya contado con vuestra complicidad de Esquerra Alicante, de Esquerra Unida, para tener aquí unos días esta exposición, que luego posiblemente viaja a Valencia o viaja a otros lugares, ¿no? Aprovechando que es bueno visibilizar lo que aquí aparece. Aquí aparecen una serie de paneles que hablan de la escuela y hay otros paneles que hablan de lo que es la separación Iglesia-Estado, de la complicidad de los poderes públicos españoles con la Iglesia,
que son muy poderosas en este momento, yo diría cada vez más, de la financiación que la Iglesia Católica recibe del Estado, más de 11.000 millones de euros al año, de lo que le da directamente de los tributos que no paga, 11.000 millones de euros al año, prácticamente lo que han restado de sanidad y educación en un año. Bueno, es una situación bastante lamentable. Nosotros como asociación somos muy jóvenes, como veis surgió en 2001, ante el hecho de que las organizaciones políticas sindicales no avanzaban nada y surgió un grupo de personas que entendieron que había que crear una organización específica de la defensa del laicidio, del derecho a la libertad de conciencia y de expresión y de la separación de Iglesia-Estado en la línea de la ley francesa de 1905 y la línea de nuestra Constitución republicana del año 1931, que es ejemplar y que releerse de vez en cuando, esa Constitución de 1931 a la que aspiraríamos en un futuro. Se me ha dicho que hable de la ley, de la LOMCE. Bueno, todo lo que está ocurriendo en la enseñanza, lo que ha comentado el compañero, todo lo que está ocurriendo en la enseñanza de regresión está pasando con la LOE, ojo. Que los árboles no nos dejen ver el bosque, no nos obcequemos con la ley que presenta el PP, que hay que pararla, hay una huelga motivada para el día 9, y hay que ir a la huelga, hay que parar esa ley, pero tenemos una ley, que es la del Partido Socialista del año 2006, que nos introduce en la privatización de la enseñanza y en la confesionalización de la enseñanza. Lo que hace el PP es abrir las puertas de par en par, pero ya la ley la tiene. El otro día, analizando la LOE cada vez más, me encuentro con que en la LOGSE aparecían las ratios de infantil y ya en la LOE borran las ratios de infantil, porque lo que la LOE quiere es cargarse la educación infantil en este país. Cargarse en el ámbito público, me refiero. Con esta ley que tenemos ahora de orgánica de educación con la LOE, está gobernando el PP, donde gobierna, e incluso el Partido Socialista en otros sitios, y está atacando duramente a la enseñanza pública, a la escuela pública. Por lo tanto, nosotros decimos, si somos capaces de parar la LOMCE, si somos capaces, por lo que sea, en política las cosas cambian mucho de un día para otro. Esto les quedan 2 años de gobierno, la ley tiene que ir al Parlamento, se tiene que debatir, pueden pasar muchas cosas. No nos vamos a quedar ahí. Queremos también que las cosas que en la LOE privatizan la enseñanza y confesionalizan la enseñanza, también queremos que se quite. Que hay una ley nueva, una ley nueva. Y una ley nueva de la izquierda. Y yo aquí soy optimista. Soy optimista porque, gracias a todo lo que está pasando, estamos debatiendo. Estamos construyendo en nuestras mentes algo que yo creo que cuando llegó la democracia en el año 79, que la viví muy de cerca, parece como si se parara el tiempo. Ya hemos conseguido todo. Y así nos ha ido en estas décadas, que hemos ido cada vez más para atrás.